Bueno, el paradigma de las drogas en Estados Unidos al menos está cambiando, ¿no? Los estados están... Ayer conversaba con la autoridad del turismo, el CEO de este organismo de turismo de Los Ángeles, Edney Goodens. Conversé ayer largamente y hablábamos del tema justo de la autorización de la marihuana para consumirla con fines incluso recreativos, y yo le preguntaba, bueno, y esto abre un nicho de turismo ahí interesante. Bueno, decía, bueno, no vamos a vender marihuana empaquetada, pero de repente un mínimo sector turístico irá para ver cómo es la experiencia, ¿no? Pues ahí se abren otras posibilidades, pero sí, efectivamente el paradigma está cambiando allá. Yo creo que es momento de hacer un debate interesante. Francisco, seguramente tienes cifras importantes que compartir y sumarte a estas cosas de lo que se ha hecho bien, sin duda, y también lo que se ha hecho mal. Claro que sí, Mario. Yo, antes de compartir, digamos, nuestro pronóstico de cierre y nuestras estimaciones para este 2018, querría hacer un apunte sobre lo que ha hablado antes el secretario y Pablo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos el mejor momento en la historia del turismo mexicano, ¿no? Yo creo que eso está fuera de discusión. Pero también hace 8 años, también estábamos convencidos que vivíamos el peor momento de la industria turística, ¿no? Yo recuerdo que nuestras estimaciones para 2009 era una pérdida para la industria de $8,000 millones, derivado de la triple tormenta: inseguridad, influenza, ¿no? Y de la crisis global. Y la crisis global, sí, de 2008-2009. El siguiente año todavía habría costado a la industria unos $3,500 millones. Y la recuperación, pues sí, tiene que ver con cosas que hemos hecho bien, pero tiene que ver también con cosas que pasan en el entorno, sobre todo la recuperación económica de Estados Unidos, esta solidez que para bien incluso seguiremos viendo este próximo año. Hace un momento te decía tu entrevistada de Pricewaterhouse que incluso la reforma fiscal en Estados Unidos, que tanto preocupa, pues podría llevar más dinero al bolsillo de los consumidores norteamericanos, que bien podrían canalizar ese gasto en viajes, ¿no? Yo lo que creo, un poco cierro el comentario, es que los que estamos adentro de este salón, que somos parte de esta industria, sabemos estas cosas. Pero también creo, también estoy convencido, que no hemos sido capaces de levantar la voz suficientemente para hacerlo saber fuera de estas paredes. El turismo es una actividad que necesita, que requiere el apoyo no solo de la Secretaría de Turismo, sino de muchas dependencias, sí, que requiere el apoyo no solo a nivel federal, sino de otros niveles, que requiere la participación de una legislación adecuada, favorecedora, que genere una actividad competitiva. Y la verdad es que ahí es donde parece que nos quedan a deber, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, con todo respeto, señor secretario, que nosotros tenemos una tradición ya con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Los invitamos a este evento a que vengan a platicarnos cosas y no nos hacen caso, ¿no? Van un par de años consecutivos que invitamos a un funcionario que nos venga a platicar su perspectiva de cómo se ve y nos dicen, pues no, o sea, como para qué, ¿no? Pues el turismo, tan. Yo creo que necesitamos ser, en todo caso, mucho más proactivos, porque yo les digo, a ver, ¿qué parte del 8.7% del PIB no han entendido? Te lo decía antes en cabina. ¿Qué parte de 2 puntos del total del IVA no entiende la Secretaría de Hacienda que nosotros aportamos? Si no hubiera turismo, en un ejercicio que hicimos de la mano de Pablo Escárraga, demostramos que los mexicanos tendríamos que sacar 2% más del IVA para compensar ese hueco fiscal. Si no hubiera turismo, pues habría más de 3 millones de personas sin empleo, habría más de 2 millones de mujeres sin empleo, claro, aumentaría en un 20% el número de niños. Yo creo, pues, un poco cerrando este comentario, que esa es la parte que nos queda como una tarea pendiente. Y ciertamente no es la primera vez que en esta conferencia lo decimos. Yo creo que en la agenda de los próximos años tendríamos que lograr ser mucho mejores comunicadores de que esta industria turística es fundamental para México, no solo por las divisas, no solo por el empleo, sino por su capacidad para combatir la pobreza
la marginación, la inequidad. Exactamente, eso me lleva un poco al principio de mi comentario al decir que se considera, y creo que incluso en el gobierno federal, secretario, hay esa percepción, el mexicano considera que el turismo es una cuestión inercial, se nos da porque es un país hermoso, tenemos mucho que ofrecer, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos pirámides, tenemos, y que por lo tanto pues siempre va a venir gente, ¿no? Y además somos buena onda. Los mexicanos somos buenas gentes, ¿no? Entonces, por eso vienen los turistas y se sienten muy bien atendidos. Y las cosas no son así. No son así, para nada son así, porque pues tú ten pirámides y no tengas hoteles, o ten pirámides y no tengas aeropuertos, o ten pirámides y no hagas promoción, o zonas coloniales y no tengas seguridad. No, a ver, esta es una industria muy sofisticada, y cada vez es una industria que será cada vez más sofisticada. Mira, por ejemplo, ahora que estuve en Fitur, cuando puedo aprovecho para después echarme algún viajecito ahí por España, y esta vez lo hice con uno de los principales hoteleros a nivel internacional y fui a las Canarias. Las Canarias, que son unas islas volcánicas, que así si tú dijeras, pues no comparan con nada lo que tenemos nosotros, las Canarias reciben 15 millones de visitantes al año, las Canarias. Además están a 2 horas de España. Y tienen una de las islas, donde está Tenerife, tienen 2 aeropuertos internacionales. Y ves ahí todos los charters, las líneas aéreas, las infraestructuras de España, las carreteras, los hoteles, los servicios. Esta es una industria cada vez más sofisticada, donde tienes que además conocer mejor al cliente. Uno de los clientes que estaba ahí, que era un belga, le comentó al dueño del hotel y de la cadena, dijo, yo llevo desde el año 2000 viniendo a este mismo hotel, 16 años, ¿no? Repitiendo. Entonces es una industria sofisticada, compleja, con enormes implicaciones de logística. Entonces, no, tener esa visión pues no es una visión que corresponde a la realidad. Estamos creciendo, por ejemplo, en números de cuartos de hotel, ya son más de 750,000 cuartos de hotel en México. Está creciendo una tasa realmente alta. Y ve a ver los hoteles que tenemos en nuestro país y son como los mejores del mundo. Entonces, no es por simpáticos, no es por agradables, eso ayuda, pero es porque tenemos una gran industria en nuestro país. Y en eso hay que seguir trabajando. Y bueno, primero, Francisco, me hubieras avisado lo de la Secretaría de Hacienda y te los traía yo para acá. Qué falta de confianza. Una vez dijo el exsecretario Silva Gerso, dijo que qué lástima que no fue secretario de Turismo primero, antes de ser del de Hacienda. Igual esto estamos tratando de hacer nosotros. Porque, ¿no? Porque hay que entender de qué se trata este sector, hay que dotarle de los recursos adecuados, porque de nada tiene de inercial. Y perdón que lo diga, yo ya quisiera que otros sectores trabajaran con la eficiencia con la que lo hacemos nosotros. Nosotros cada vez entre menos dinero nos dan, más eficientes nos volvemos. Y además también parte del principio de una relación absolutamente próxima y cercana con el empresariado, porque el gobierno lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que la iniciativa privada invierta. Y ese es el juego, de eso se trata. Nosotros hoy en día ya no estamos para construir hoteles. Así como en su época Fonatur tuvo un rol importantísimo para detonar la infraestructura en Cancún y en muchos lugares, pues hoy en día ya no necesitan, en esos lugares cuando menos, al Estado para construir más hoteles. Hay cosas que ya se han superado. Entonces, yo creo que es una industria sofisticada, que necesitamos gente cada vez más preparada, que por eso mencionaba el tema de la capacitación aquí es muy relevante, y ya sabemos qué nos ha salido bien, en eso hay que seguir haciéndolo bien, pero mencionaba yo la lista de pendientes, seguridad, ordenamiento urbano, más diversificación de otros destinos emisores. No podemos ser tan dependientes de los Estados Unidos, a pesar de la cercanía y de la lógica, tenemos que ir por otros mercados, promoción, impuestos. Tenemos que trabajar en que no cada estado y cada municipio empiece a poner los impuestos a su leal saber y entender y generando enormes distorsiones. Tenemos que integrar más las cadenas productivas para que no el 60% de los insumos del sector todavía se importen, sino que tenga más bien una producción nacional. En fin, la lista de cosas que hacer es enorme, pero la lista de cosas que hemos hecho bien es igualmente grande y en esas hay que seguir insistiendo. Hace un momento en radio, unos minutos atrás, Francisco te preguntaba sobre las alertas de viajes, si están afectando o no
al turismo mexicano, porque siempre existía un poco la percepción de que decían, bueno, las alertas están ahí, es una decisión del gobierno de Estados Unidos y pues ellos tienen sus decisiones, es una cuestión de percepción exclusivamente. Pablo pone el dedo en el renglón diciendo, bueno, sí, es un problema que tenemos aquí. ¿Cómo se está viendo el tema, cómo se está trabajando el tema de las alertas de viaje de Estados Unidos? Comento tres vertientes de la respuesta. La primera, hay que trabajar sobre el fondo del problema. Tenemos que tener destinos turísticos más seguros y en eso consiste los 2 acuerdos que firmamos recientemente. Sí es la minucia, sí es entrar al detalle. O sea, sí importa que tengamos cuerpos de policía capaces. A veces con algunas personas he platicado y dicen, no, mira, el tema del narco es más bien federal. No es cierto, mira, un buen policía a nivel local te detiene desde a un borracho hasta quizá un narcotraficante que se pasó un semáforo. Hay que recordar que al Chapo lo acabó agarrando una policía local cuando salió de una coladera y detuvo un coche, lo asaltó, llamaron y quien lo acabó deteniendo primero fue una policía local, nomás para que veamos la dimensión de tener cuerpos policíacos inteligentes, bien hechos, bien capacitados. Entonces eso es fundamental, buenas instituciones. El problema es tan grande que no lo puedes dejar solamente en manos del gobierno. Y ahí es donde cuando entran los empresarios y entra la sociedad civil y se hace corresponsable, y lo que me gusta de lo que yo he visto es que cuando entra el empresariado ahí, mete su mentalidad de indicadores, de seguimiento, de planes, de programas y ayuda a meter orden. Y 3, yo también coincido con Pablo desde hace tiempo, que cuando menos en las zonas turísticas del país deberíamos de legalizar el uso de la marihuana. Porque así como el argumento del sector energético, que no se justifica que el gobierno estuviera desviando recursos de las escuelas, de los hospitales para invertir en petróleo, tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir a un crimen que científicamente hablando la marihuana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco. Estoy empezando a leer un libro de Samper, el expresidente de Colombia, y el tema de la marihuana nada tiene que ver con ciencia, es un tema político y es un tema moral. Cuando los Estados Unidos empezaron a decidir cuáles son las drogas buenas y las malas. Y nosotros como país ya no debemos de comprar ese cuentito. Por lo menos en las zonas turísticas del país, que nos haría un enorme daño el perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico, yo creo que el hacer legal, no solamente el consumo, la producción y la venta de la marihuana, que no de otras drogas, contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros. Se consume, digo, el mercado. Hombre, y cuando tú dices que si no va a haber turismo drogas, pues claro que no. Si yo vengo de California, que hay algo de eso, al revés yo diría, si me las van a prohibir en Los Cabos, mejor no voy, mejor me quedo en California. Si no estoy mal, Pablo, a ver si me corriges en este dato, pero una alerta de viaje que se pone en Cancún, específicamente en la Riviera Maya, por parte de Estados Unidos, tiene que ver con consumo de sustancias, es decir, tiene que ver con consumo aparentemente de alcohol adulterado y no necesariamente con un tema de seguridad pública, ¿no? Y ahí hay un problema con el consulado y sí, a ver, cuéntame. Porque son de las que ya no debo uno dejar pasar. Sí. Hubo un incidente de una muchacha de los Estados Unidos en el mes de enero, dos hermanos que ingirieron bebidas alcohólicas y fueron a dar al hospital. La muchacha lamentablemente 2-3 días después murió y el hermano quedó bien. 6 meses después, empiezan a reclamar que fue un tema de bebidas adulteradas. En el caso específico de la muchacha y del muchacho, sabemos que en el caso de la mujer fue exceso de alcohol y combinación con drogas. Nada que ver con bebidas adulteradas. Lo dejamos pasar mucho tiempo, así como las alertas, porque pensábamos que no tenía impacto. Sí tuvo, no vamos a dejar pasar ni una más de las que nos hagan alguna señalización infundada. Donde tengan fundamento, pues les daremos la razón y trataremos con cuidado. No es cierto que esa persona murió por bebidas adulteradas. Sí, eso creo que quedó bastante claro, pero sí nos habla también del consumo de drogas en los puntos turísticos. Si hubiera más control ya sobre el consumo, pues creo que estaríamos en otro lugar, ¿no? Yo aprovecho y muevo un poquito la conversación, sí, porque este incidente que se habla del alcohol adulterado no es la primera vez que sucede. O sea, hay que recordar que el turismo es una industria muy competida y siempre han habido patadas debajo de la mesa. Digo, claramente México crece y también quiere decir que alguien le quitó negocio. Y otros destinos mundiales, otros intereses que hay alrededor del turismo que sale de sus países, pues también buscan la forma de atacar y a veces caen en ese tipo de menciones. Eso ha existido siempre y va a seguir existiendo.
Yo coincido con lo que dice el secretario, de que ya no debemos de dejarlas pasar, porque en México somos muy dados a recibir bofetadas y volvemos a poner la mejilla y nos siguen dando y bueno, pues a ver qué dice el destino. Yo creo que México debe de parar incidentes de mala información como ese, pero debe también tomar costumbres de ser mucho más competitivo. Y a veces hay que meter la pata fuerte, a veces también hay que saber competir como en las empresas lo hacemos, porque a fin de cuentas la justa porción de mercado pues es lo que nos debe de marcar la línea hacia donde nos debemos de mover. Eso me lleva también a que México debe de seguir caminando cada vez con pasos más acelerados y fuertes en la parte de promoción y publicidad. Yo estoy convencido de que las riquezas, las buenas noticias que genera nuestro país son muchas y son constantes. Desgraciadamente, las noticias malas son más fáciles de comunicar, son más fáciles de subir el rating y bueno, desgraciadamente en todo el mundo vemos que las noticias malas venden más que las buenas. Dicho eso, nos obliga a que en México cambiemos un poco nuestra actitud de cómo difundimos más noticias y mejores noticias positivas para que equilibren las negativas. Creo que los empresarios principalmente tenemos la obligación de estarle dando a los medios de comunicación muchas noticias, todo el tiempo buenas, ¿no? Si nosotros no los alimentamos, bueno, pues también somos parte del problema. No debemos de seguir siendo el tesoro turístico enorme, bien guardadito, que nadie lo conoce más que los mexicanos. Nuestro tesoro turístico tenemos que ser mucho más eficientes en darlo a conocer, en comunicarlo. Como bien también lo dijo el secretario de Turismo en sus palabras iniciales, tenemos que estructurar el Consejo de Promoción Turística de una forma más eficiente. Yo no me quiero referir a los grandes problemas que tenemos, sino me quiero referir también a lo muy bueno que hace el Consejo. El Consejo ha venido dando grandes pasos y grandes avances en los últimos años. La pregunta es si le quitamos los amarres que se le ponen y las complicaciones que se crean, podría aumentar la velocidad de sus pasos el Consejo de Promoción Turística sin lugar a dudas. Y de eso se trata. Yo creo que tenemos que encontrar el mecanismo para que verdaderamente la inversión turística se vea como tal y no como un gasto. Que el Consejo de Promoción Turística y sus recursos se utilicen para promover de la forma más eficiente y más inteligente al país y que no se vea a veces como una bolsa de dinero que también sirve para cumplir otros propósitos, particularmente en los años electorales, ¿no? Hombre, si este año vemos que se mueve de una forma desproporcionada el presupuesto a medios más nacionales de lo que generalmente es, pues claramente están alimentando a la prensa pues, por razones electorales y no vale, al menos no vale con nuestro dinero, ¿sí? Yo creo que es un buen momento el aprovechar esos avances, eso que representa el turismo para México, como Paco Madrid lo dice, lo tenemos que hacer más claro pues, para que al que no le caiga el 20 le caiga y al que le cayó y no lo quiere entender, pues lo entienda, ¿sí? Pero el turismo es verdaderamente importante para este país y es una industria, como sabemos, con un gran futuro. ¿Qué tenemos que hacer para no echarla a perder? Yo creo que muchas cosas. Pero particularmente este tema de cómo seguimos difundiendo nuestras ventajas competitivas para seguir aumentando el interés no solo de los visitantes internacionales, sino de las nacionales de viajar dentro de nuestro país, pues es creo que el reto. México, según los números que tengo aquí, estimamos en los últimos reportes que para este año podríamos irnos a 42,5 millones de llegadas internacionales. 42, si lo comparamos lo que teníamos hace unos años, pues es el doble. Claro. En aquel entonces alguien se atrevió a decir 50 millones y bueno, estaba loco.
Hoy en día yo creo que 50 millones no es una locura. Para ello claramente hay que aumentar la infraestructura turística y hay que hacer muchas cosas, pero mi tema es este: si España ya llegó a los 83 y México anda rascando los 42, ¿por qué no nos ponemos el objetivo de que en cierto número de años lleguemos también a los 80? ¿Qué tenemos que hacer? Si México tiene un porcentaje muy pequeño desarrollado de los 11,000 kilómetros de litorales que tenemos, yo creo que hay mucho espacio para seguir haciendo, pero hay que hacer destinos turísticos diferentes. Yo coincido también plenamente que el negocio del turismo de lujo del futuro va a tener que ver con muchos ingredientes. En lo personal pienso que principalmente dos. Uno tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales y otro tiene que ver con el espacio. Las empresas turísticas que no le regresen la vivencia de lo que el turista, que principalmente viene de grandes ciudades, que han perdido el contacto, la alegría de vivir junto con la naturaleza cuando salen de vacaciones, y las empresas turísticas que no le dan espacio, o sea, que no acomodan a la gente como sardinas, ¿no? O sea, que cuidan la densidad, pues, ese es el futuro. Yo me atrevo a proponer que, ¿por qué no pensamos en desarrollar un nuevo destino turístico en México con una clara inclinación al cuidado de los recursos naturales y al espacio? Sería un gran diferenciador, iría por un turismo de alto gasto y sería una forma de decirle: en México también hay destinos turísticos diferentes a los tradicionales de sol y playa, que buscan un turismo más masivo en base a mejores precios. Se me ocurre uno muy fácil: Cozumel. Cozumel está desarrollado menos del 25% de la isla. O sea, los hoteles actuales se pueden reconvertir fácilmente a hacer... una reserva natural. O sea, Cozumel siendo una isla, ¿sí?, estando junto al área turística más importante de México y una de las más importantes del mundo, debería de dejar de ser un destino que vive de lo que sobra de Cancún y de la Riviera Maya, y debería de convertirse algo para alguien. Yo creo que esa isla, si le diéramos un enfoque a ser una isla verdaderamente respetuosa de los recursos naturales y del espacio, en un descuido se pudiera convertir en la isla más elegante, más lujosa, más exitosa de ingreso por llave hotelera en nuestro país. Ahí la dejo. Y está con un arrecife importantísimo. Tenemos una cantidad de cruceros que llegan, sí, que no pagan por llegar, ¿sí?, no contribuyen a la promoción, que bajan millones de gentes, porque sí son millones, a hacer uso de los arrecifes, y tampoco pagan gran cosa por bajar. Y pues sí, se está echando a perder la isla. ¿Qué quieren que les diga? Estamos acabando con el encanto. Claro. Y estamos cobrando 3 pesos por ello, ¿sí? Yo creo que todos ganarían. Y yo creo que la industria de los cruceros es muy importante y debe de seguir siendo muy importante para nuestro país. Simplemente tenemos que encontrar un mecanismo de cómo hacer que contribuyan al crecimiento de calidad en México. Y yo creo que se puede hacer muy bien con eso. Por cuestiones de tiempo, un comentario final, secretario, para cerrar esta mesa y esta emisión de Enfoque Noticias. Primero felicitar que esta conferencia tenga lugar, porque contribuye, como dice Francisco, también a seguir difundiendo los logros del turismo. Hay que convencer a más mexicanos de que esto es una gran apuesta, hay que decirlo, pero sobre todo hay que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo bien y tener una lista muy clara de los pendientes hacia adelante. Es un sector privilegiado, es un sector para el que México está hecho. Yo repito, es la vocación de nuestro país y bueno, pues trabajemos en él para que sobre todo sea un medio para mejorar el nivel de vida de millones de mexicanos. Que al final del día de eso se trata, que tengamos un país más parejo, un país más justo, un país con perspectivas positivas, y este es uno de esos sectores. Yo coincido que hay otros más, pero este es uno de los sectores que le puede seguir dando a México oportunidades de crecimiento, de bienestar, de que sea un desarrollo más incluyente, un desarrollo más parejo,
Eso deberíamos de ser, que sea el turismo nuestra vocación. Y que no veamos nada más el éxito en términos de llegadas de gente, sino en cómo ha mejorado el nivel de vida de los destinos turísticos de nuestro país. Ese debe ser la medición de éxito, que obviamente contribuye pues el traer más gente y más ingreso, pero el factor de éxito debe ser mejorar el nivel de vida de la gente de los destinos turísticos de nuestro país. Muchas gracias, secretario. Francisco, ¿con qué cerrarías? Yo creo que no podemos negar esta historia de que estamos en un extraordinario momento, pero también hay que reconocer que hay retos enormes, ¿no? La sobredemanda ya puede ser un gran problema. Hoy es la discusión central en el mundo. El tema del alojamiento turístico, del que seguramente se hablará más tarde, de las viviendas, es otro tema muy importante en la agenda. La turismofobia que se vive en algunos destinos está presente, y desde la perspectiva de México, el bajo gasto medio que tenemos. Seguimos vendiendo un gran producto muy barato en realidad. Yo creo y coincido, secretario, que tenemos un gran momento. He subido a la cuenta de Twitter nuestros pronósticos. Estamos viendo para este año 8.5 de crecimiento en llegadas de turistas internacionales. Eso va a hacer que, para efectos prácticos, en esta administración se haya duplicado el flujo turístico al país. La parte más importante de esa es el turismo de internación, el turismo no fronterizo, que habrá crecido este año, pensamos, un 9%, crecerá un 9%. Ahí está el 85% de los ingresos, y finalmente vemos un crecimiento del orden del 7.8% en divisas. Es decir, tenemos todavía una gran oportunidad por delante, pero ciertamente hay mucho trabajo que hacer. Agradezco finalmente a don Edilberto Huesca esta oportunidad extraordinaria de hacer esto, no solamente para este auditorio, sino para la penetración que tiene un medio tan importante, una estación con tanto prestigio como la que él tiene, y por supuesto la presencia del secretario, de Pablo Azcárraga, y de todos ustedes. Muchas gracias, Martín. Gracias, una alianza virtuosa, sin lugar a dudas, la que se ha realizado aquí entre NR Comunicaciones y la Universidad de Anáhuac. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y al auditorio que nos escucha a través de nuestras frecuencias de NR Comunicaciones. Mañana nos escuchamos a partir de las 7 de la mañana. Que pase un excelente día.